Se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil. El proyecto La Trinchera presenta Un saludo a quienes nos escuchan. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y este es El Solar. Para quienes sintonizan por primera vez este espacio, El Solar es un podcast para hablar de temas no comerciales, es un podcast para hablar de temas metatrancosos. Y bueno, en estos días, dado que está toda la situación con el coronavirus, un tema del cual todo el mundo está hablando, van apareciendo subtemas siempre en el contexto del coronavirus, temas que vale la pena debatir, mencionar. Y bueno, hoy estaremos tocando uno de esos. Va a ser nada más y nada menos que los precios de Telsa. Etexa, en línea con el mundo. En todos estos días se está dando el reclamo al monopolio de Telsa que baje los precios. Un grupo de personas se ha anunciado en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, son las principales, como en los estados de WhatsApp, a través de grupos de debate en Telegram. Hay todo un sentir de muchas personas exigiendo, pidiendo, reclamando, de una manera u otra, manifestándose a favor de la reducción de los precios de Telsa, al menos en este contexto de una pandemia que está azotando el mundo. Y esto va a ser precisamente lo que vamos a estar debatiendo hoy, los precios de Telsa. Como siempre, no vengo a traer respuestas específicas con números, datos. Siempre intento sugerir a la gente cómo pensar, cómo valorar, cómo reflexionar la situación de los precios, y hoy no va a ser nada diferente este episodio. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibala. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibalas. Lo sentimos, no responde. Sorry, no answer. Lo sentimos, no responde. Sorry, no answer. Bueno, los precios de Telsa, lo que nos ocupa. Me gustaría recordar que, yo he escrito algunos, si mal no recuerdo, tres posts, tres artículos referidos al tema de los precios de Telsa. Yo estaré comentando, creo que algunas de las cuestiones que he mencionado antes. Lo primero es el tema de la relación de los precios con la demanda. El primer argumento que se dice se utiliza desde Telsa como tanto del oficialismo extremo, este oficialismo que defiende a ultranza todas las decisiones del gobierno, o de Telsa en este caso, es que la reducción de precios traería un aumento de la demanda que saturaría todo el servicio, ¿no? Es decir, haría colapsar el sistema de redes, antenas, ahora Dios, toda la infraestructura que sostiene el servicio por parte de Telsa. Bueno, este argumento puede que sea verdad, puede que sea mentira. Ahora, no debe entenderse ni debe saber. Es decir, al menos la gente debe tener en cuenta que no se trata de algo precisamente mecánico. Es decir, la idea de que si baja el precio aumenta la demanda de manera lineal, de manera directa, mejor dicho, parte del supuesto de analizar el comportamiento de la demanda, es decir, asumir una reducción de los precios implicaría un aumento de la demanda, implica inevitablemente asumir un comportamiento de una demanda lineal y una demanda que no se divide en estructuras. Y bueno, para no caer en jerga economista o incluso jerga economicista, quizás un ejemplo pueda servir para ilustrar el punto a continuación. Este ya lo había mencionado en un texto, uno de los textos que mencionaba al inicio, y es que, por ejemplo, un yate, asumamos los yates, no va a ser que alguien me diga que en tal lugar venden yates, los chinos hacen unos yates y los venden a precio de moto eléctrica en Cuba. Supongamos los yates, unos yates que son bienes de lujo, yates que se utilizan, lo compran millonarios, personas con mucho dinero,
y los yates cuestan muy caro. Si de pronto existe una reducción a la mitad, por ejemplo, de los precios de esos yates, eso no implicaría un aumento en la misma proporción del número de personas que consumen yates. Es decir, que muchas personas que no pueden acceder a un yate seguirán sin poder acceder a un yate. Lo más probable quizás es que alguna que otra persona que antes le faltaba un poco de dinero pueda comprarse uno. Pero el impacto real, fuerte, sobre esa reducción de precios va a quedarse en el grupo de personas que puede pagarse un yate. Digamos, una reducción de precios de 100.000 a la mitad a $50.000 o euros o lo que sea de un yate. Me estoy inventando un precio ahora mismo. No quiere decir que todo el mundo pueda comprarse un yate, ni que vaya a duplicarse la demanda. Hay un gran número de personas que no tienen los 50.000 para podérselo comprar todavía. Y en muchos casos como este, lo que ocurre es que los que ya tienen aumenten su demanda. Entonces, una reducción de precios, eso es lo que dice en muchos casos, que las demandas no se estructuran de manera lineal, sino por segmentos, que entre determinado un precio inferior y un precio superior hay un conjunto de personas que la consumen, y solamente cuando pasa el límite inferior de ese segmento de precios, puede ser que pase otro segmento social al consumo de ese bien o de ese servicio. Para este caso de Telsa, los precios en Cuba, bueno, el punto es que ¿cuál sería la magnitud de la reducción de esos precios? Por ejemplo, se está hablando de una reducción de precios a la mitad. ¿Qué garantiza? ¿Dónde está el estudio que garantice que la reducción de precios a la mitad, que es la propuesta que he visto más en las redes sociales, reducir a la mitad los paquetes, va a traer consigo un aumento de la demanda de forma tal que vayan a sumarse nuevos usuarios que se colapsen en las redes? La pregunta es, ¿no sería el efecto simplemente que los que ya consumimos internet dupliquemos o aumentemos nuestro consumo de datos? ¿Hasta qué punto se bajarían los precios de forma tal que se llegue a otro segmento de mercado, que se incorporen en una buena medida nuevos consumidores a los paquetes que ofrece Telsa? Resumiendo todo este punto, la idea es muy sencilla. Una reducción de precios no tiene que traer consigo directamente que aumente el número de personas que acceden al servicio de paquetes de datos que ofrece Telsa. Puede simplemente ser una medida que su alcance se limite a su mayoría a las personas que ya consumimos paquetes de internet. Entonces, más allá de la consigna y de la respuesta en el plano de las consignas, uno debe tener en cuenta estos factores. Cuando Telsa responde, o algunas personas a nombre de Telsa responde que si se disminuyen los precios va a aumentar la demanda, ahí esa persona está asumiendo una reducción de los precios, me imagino, o lo está diciendo mecánicamente. Bueno, si lo está diciendo mecánicamente, ya sabe, está en un error. Las demandas no se distribuyen linealmente, las demandas se estructuran por determinados segmentos. Y bueno, teniendo en cuenta que la reducción de precios, para que tenga un impacto realmente de un aumento del número de consumidores, un aumento real de la demanda y no simplemente un aumento del consumo de los demandantes ya existentes en el mercado de los paquetes de datos de Telsa, habría que tener los datos, las cifras. Y la pregunta es, si Telsa responde con ese argumento, Telsa tiene los estudios de mercado para saber cómo se estructura la demanda, es decir, cuáles son los diferentes segmentos y cómo reaccionan, o sea, la sensibilidad al efecto y al impacto de los precios por segmentos. Responder que no, porque aumenta la demanda, implica conocer, asumir y saber cómo se comporta la demanda. Telsa tiene como empresa el estudio de demanda. Esa es una pregunta que yo me atrevo a responderla, y esto puede ampliarse en dependencia de las personas que escuchen este episodio. Envíen comentarios, quejas y se pueda abrir todo un debate. Y bueno, históricamente, clásicamente los estudios de funciones de demanda parten de dos variables fundamentales: la variable ingreso y la variable... Se tienen en cuenta dos aspectos: el ingreso del consumidor y las preferencias del consumidor. Fíjense, dos cuestiones que son altamente sensibles a la hora de obtener información sobre ellos. En Cuba vamos a hablar del más sencillo: las preferencias de los consumidores. ¿Cómo es posible tener un estudio de la preferencia de los consumidores en un país que se sostiene sobre condiciones de escasez? En Cuba se compra lo que puede, lo que se puede, cuando lo hay.
Es decir, aquí no se escoge entre este o este producto en muchos sentidos, más en situaciones como esta. Una economía de escasez no existe o no predomina la dinámica de elección de los consumidores. Los consumidores compran lo que pueden cuando lo hay. Entonces, ¿con qué información, o sea, con qué recorrido histórico, con qué se cuenta en el pasado para conocer más o menos cómo se comporta las preferencias de los consumidores? Ya por ahí es bastante complicado que tengan ese estudio de mercado que incluya las preferencias de los consumidores más allá de los grandes aspectos culturales, ¿no?, que asumimos nosotros, que en Cuba la gente no va a estar comiendo cabeza de rata, que no vamos a estar comiendo avestruz. Ya se sabe por la reacción que hubo con el tema del avestruz hace ya algún tiempo, pero es muy difícil tener con herramientas de estudios de mercado, las que se emplean, esa información de cómo se comporta la distribución de las preferencias a los gustos de los consumidores, simplemente porque no existe un antecedente, digamos, en el propio mercado, días antes, meses antes, años antes, ha habido ofertas de forma tal que se permita saber qué quiere la gente. Uno, si le vende 2 productos, 3 productos diferentes a las personas y ve cuál se acaba y cuál se queda, uno puede saber cuál es la preferencia, cómo se distribuye, incluso por grupos etarios, por región. Pero en estas condiciones de escasez, eso no se puede establecer. Y el otro lado queda la variable, la cuestión del ingreso. Un país como Cuba, donde el salario medio todavía no cubre, según datos que son públicos, incluso pueden ser hasta oficiales, un salario medio en Cuba no cubre la canasta básica de reproducción de un ciudadano. Es decir, el salario medio no alcanza para la canasta básica de alimentos, mínimo de transporte y un conjunto de gastos básicos para una persona, según datos oficiales. Si no, usted puede sumar cuánto se gasta en comida, cuánto se gasta en transporte. Bueno, sumemos la comida nada más, a ver si eso queda por debajo de la cifra del salario medio en Cuba. Entonces, muchas personas en Cuba viven de ingresos, vamos a llamarle alegales, lo que se resuelve. Bueno, ese ingreso alegal, eso que se resuelve no queda registrado, una partida oficial, un macroindicador de consumo. Entonces, ¿cómo va a mantenerse realmente ese nivel de ingreso personal, de ingreso individual de los ciudadanos para poder diseñar un modelo que explique el comportamiento o que pueda predecir el comportamiento de la demanda? Estamos hablando a niveles de modelos matemáticos, es decir, Telsa y compañía, con qué recursos preparan estadísticamente, con qué información modelan una explicación, un estudio de mercado que contenga el comportamiento de la demanda, una función que describa por tramos, separada estructuralmente, por segmentos, cómo se comporta la demanda de los servicios de paquetes de internet. Por tanto, la decisión no debe ir por ahí. Y si va por ahí, bueno, es muy extraño que tengan la información real para poderlo elaborar. Entonces, por ahí no creo que pueda irse el argumento, al menos con seriedad, de que la reducción de precios traería un aumento de la demanda. Porque el comportamiento de la demanda no hay manera, al menos desde el punto de vista técnico y serio, de elaborar su modelación. El número marcado no es correcto. Por favor, verifíquelo. The number you are dialing is wrong. Please, check it. El número marcado no es correcto. Por favor, verifíquelo. Por otro lado, nos queda un tema un poco más complejo, que es la dinámica del acceso a las divisas, a la relación CUC-dólar que existe y que supuestamente sostiene por qué Telsa tiene esos precios tan elevados y por qué no los puede bajar. Es decir, ya nos referimos hasta ahora a toda la cuestión de la reacción que tendría en la demanda y que la infraestructura de Telsa no sostendría eso. Nos queda para más adelante toda la cuestión de la justificación desde el punto de vista del acceso a divisas que puede estar teniendo Telsa. Y bueno, paramos este episodio, como habíamos anunciado anteriormente, en un episodio grabado que no ha salido todavía. En los episodios del Solar, a partir de ahora, tendrán esta frecuencia mucho más corta, mucho más dinámica, entre 10 y 30 minutos, para no aburrir a quienes nos escuchan, para que sea mucho más agradable. Y bueno, hasta aquí este episodio de hoy. El siguiente saldrá brevemente después de este, será para debatir este segundo aspecto relacionado con los precios de Telsa. Espero que les haya gustado. Recibo cualquier tipo de duda, quejas, comentarios, sugerencias, siempre abierto a la retroalimentación y al intercambio.
Un saludo a todos. Videos en línea alcanzan hasta los 3 megabits por segundo. Recomendamos buscar la mayor cobertura posible para disfrutar de todos los servicios con la calidad adecuada. Consejo Móvil, el mundo en línea. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibala. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibalas. Si me debes, tú me pagas. La rumba la traigo yo, con la rumba me voy yo. Déjate de tanta bobería. Si tú me debes, tú me pagas. El que me debe, que me pague.